Buen día a todos, Dios les bendiga. Anunciando el testimonio de Dios es el estudio, es el título de nuestro estudio. De ahí de la primera carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Todo el capítulo 2 lo vamos a ir estudiando. Dice el primer versículo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ayer dábamos una pequeña introducción de lo que es el testimonio de Dios. Cuando lleguemos al cuarto punto, por ahí del versículo 10 en adelante, vamos a ver la plenitud del testimonio de Dios, lo que significa en forma completa. Ayer solamente dábamos una pequeña introducción de lo que es, para ir adentrándonos al tema, para ir adentrándonos al estudio. Y hoy vamos a ver por qué anunciamos el testimonio de Dios. Porque el testimonio de Dios es el único testimonio confiable que hay en todo el mundo, porque es el Dios todopoderoso, porque el testimonio de Dios lo ha dejado plasmado en su palabra. Esta es su palabra, esta es su testimonio, esto es lo que Él nos ha dejado para que creamos en Él. Yo anuncio el testimonio de Dios, no anuncio mi testimonio, ni anuncio el testimonio de algún hombre, ni anuncio algún testimonio que alguien superior a mí me lo diga humanamente. Solamente anuncio el que el Dios Todopoderoso me ha dejado en su palabra, para que tú creas que esto es cierto, porque estás escuchando que Dios te está testificando la realidad y la verdad en su palabra escrita. Esta palabra es el testimonio de Dios. Tú tienes que creer en esta palabra porque es palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice que el Señor Jesucristo te dice: nadie viene al Padre si no es por mí, Dios mismo está testificando que eso es cierto. Y nadie llega al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús te dice en la oración: cuando ores, ora al Padre, y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. La oración que llega al Padre es solamente cuando va dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, sin tener nada alrededor. Y Dios te lo está testificando. Dios te lo está diciendo en su palabra que eso es. Por eso anunciamos en la iglesia de Cristo el testimonio de Dios, porque es la única palabra fiel, porque es la única palabra verdadera que existe. Porque no anunciamos el testimonio de ningún hombre, porque dice la Escritura. Te voy a leer lo que dice la Escritura allá en el libro de Jeremías, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, libro de Jeremías, capítulo 17, dice la Escritura, versículo 5 al 7. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por eso en la iglesia de Cristo anunciamos el testimonio de Dios, para que tú creas en su palabra y no creas en la palabra de ningún hombre. Yo cuando te predico, yo cuando te anuncio, no te digo mi palabra, no te digo mi testimonio, porque mi palabra, como ser humano, yo tengo muchos errores y no tengo un testimonio mío, real, verídico que pueda ser. Te doy el de Dios, el del Todopoderoso, el del justo, el del perfecto, el del santo, para que tú lo creas, para que no creas en mi testimonio, creas en el testimonio de Dios, en su verdad, en su palabra, para que no vivas, para que no seas como la retama en el desierto, y para que veas el bien, y para que no mores en las sequedades, en el desierto, en tierras pobladas deshabitadas, sino que seas bendito por haber confiado en su palabra, por haber confiado en su testimonio. Por eso nosotros en la iglesia de Cristo, esto es lo que anunciamos: la verdad de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Dios,
que es su bendita palabra, que está plasmada y está escrita en esta palabra, en estos 66 libros, está escrita toda la voluntad de Dios, está escrita todo el testimonio de Dios. Por eso lo anunciamos. En la iglesia de Cristo, hermanos, amigos, no tenemos nosotros alguna autoridad humana. La única autoridad que tenemos por encima de cada miembro de la iglesia de Cristo es la divina, es Jesús, porque Jesús es el único pastor que tenemos. Jesús es Dios. Dios es el único pastor que tenemos. Todos los miembros, reflejando la figura de un cuerpo humano, todos somos miembros y la cabeza es Jesús. Y no tenemos una cabeza humana que representa a Jesús, porque sería un cuerpo anormal, una cabeza grande con una cabeza chiquita. Todos somos miembros y nuestra cabeza es Jesús. Nuestro pastor es Jesús. La única autoridad que tenemos es la divina. ¿Por qué lo creemos? Porque así está escrito en el testimonio de Dios, en su palabra de Dios. Cuando tú te conviertes a la iglesia, cuando entras a la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Dios, en forma automática Dios mismo te autoriza para que anuncies su palabra. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, que en el pasado estudio lo habíamos visto, este versículo, pero solamente una parte. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando entras y eres miembro de la iglesia de Cristo a través del bautismo y eres parte del pueblo de Dios, en automático se te da esto, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos y cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo anunciamos el testimonio de Dios, anunciamos la verdad de Dios, anunciamos el evangelio de Dios de una o de otra manera, unos predicando, otros evangelizando, otros tocando puertas, otros con nuestras amistades, otros a través de nuestra vida, pero todos anunciamos este testimonio, estas virtudes, esta verdad, porque esta es la verdad solamente, porque Dios no es hombre, porque Dios para que se equivoque, para que tenga algún error, y nosotros, nuestra autoridad solamente es la divina. No hay nadie que esté en medio de Dios y nosotros. Es Dios, es Jesús, y luego seguimos todo lo que es la iglesia. ¿Por qué anunciamos el testimonio de Dios, la verdad de Dios, su palabra de Dios? Porque hay un gran amor que nace en nosotros cuando te formas y entras al pueblo de Dios y entras a la iglesia de Cristo. Dios te ha dado un espíritu el cual ha nacido en ti, y a través de ese espíritu ha nacido en ti un gran amor. Dice la escritura ya en la primera carta, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, porque primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso te anuncio con tanto valentía, con tanto valor, te anuncio el testimonio, te anuncio la verdad, te anuncio el evangelio. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Yo no puedo hablar, yo no sé hablar. Cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no era cristiano, yo no tenía esta facilidad de hablar, y aún así batallo en ocasiones mucho, pero todo es a través del espíritu que nos ha dado Dios, y de amor. Nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. El dominio propio, luego te lo digo. De amor, esto significa que nace en nosotros un gran amor, un gran deseo por ti, un gran deseo y un gran amor hacia ti, no por tu cuerpo, no por tus bienes, no por tu cara, no por algo económico, no por ningún beneficio personal. El amor que sentimos nosotros es por tu alma, porque queremos que tu alma se salve, porque queremos que tu alma goce, porque queremos que tu alma tenga vida eterna gracias a que Dios te ha testificado y te ha dicho que es cierto a través de su testimonio, que es su palabra. Ese amor que ha nacido en nosotros es para que tú tengas una felicidad en tu alma, una tranquilidad en tu alma, una vida eterna para tu alma, para que goces lo mismo que gozamos nosotros, para que tengas la misma esperanza, para que tengas la misma promesa. No un amor hacia los beneficios económicos, a las cosas materiales, sino un amor
a tu alma. Por eso anunciamos el testimonio de Dios y por eso nunca nos vamos a cansar, porque el amor nunca va a terminar, porque el amor nunca deja de ser. ¿Por qué anunciamos el testimonio de Dios? Porque es un gran orgullo anunciar el logro que Dios ha hecho en la humanidad. Dice en el libro de Isaías del Antiguo Testamento, capítulo 43, versículo 21. Este pueblo, dice Dios, dice su testimonio, dice su palabra, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y es lo que hacemos, anunciar es publicar, es proclamar, es predicar. Las alabanzas de Dios publicamos. ¿Cuáles alabanzas? La salvación, la vida eterna, el cambio que hace Dios a través de su Hijo Jesucristo en un ser humano, en un cristiano, que lo cambia, que lo transforma. Esto es lo que anunciamos. Dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto anunciamos, de que hemos sido aceptados por Dios, porque Dios es el que nos ha aceptado. Cuando te dicen acepta a Cristo, dices algo, sí, acepta a Cristo. Es decir, escucha el mensaje de Cristo, escucha el Evangelio, pero al fin de cuentas quien te acepta es Dios, solamente en el amado. No tienes una aceptación por Dios a través de alguien más, solamente en el amado, y el amado es Jesucristo. Y esto es lo que anunciamos, las alabanzas de Dios, la gloria de Dios, el Evangelio de Dios, la salvación de Dios, la vida eterna de Dios, que está plasmada en su testimonio, y su testimonio es su palabra. Mañana vamos a decir cómo o de qué manera anunciamos el testimonio de Dios. Dios te bendiga.